Bienvenidos al podcast Desafíos y Oportunidades de las Obras por Impuestos, el cual forma parte de una serie de podcasts del área de Derecho Público Administrativo del Estudio Echecopar. Soy Natalia Mori, asociada principal del Estudio Echecopar, y conduciré este podcast con dos grandes invitadas. Hoy nos acompañan Geraldine Shanks, gerente legal y asuntos corporativos de Sodexo, e Ivana Yaque, gerente de asuntos legales e institucionales de Aloxi, con quienes conversaremos sobre los principales desafíos y oportunidades que suponen la ejecución de este tipo de proyectos. Antes de pensar con las preguntas a nuestras invitadas, haré una breve descripción de lo que es un proyecto de obras por impuesto. ¿Qué es un proyecto de obras por impuesto o OXI? Es un proyecto de infraestructura pública o prestación de servicios ejecutado por una empresa privada, seleccionada por un concurso, con recursos privados, ¿no?, a favor de una entidad estatal de cualquiera de los tres niveles de gobierno: municipalidad, gobierno regional o algún ministerio. Y a cambio de la ejecución de este proyecto, la empresa recibe un certificado que se llama el Certificado de Inversión Pública Regional o Local o del Gobierno Nacional, CIPREL, que le servirá para ir a la SUNAT y descontar hasta el 80% de su impuesto, ya sea impuesto a la renta o cualquier otro impuesto de alcance nacional. Estamos entonces ante una herramienta de responsabilidad social disponible para las empresas que quieran contribuir con proyectos con un alto impacto social y a cambio poder descontar ese monto invertido del pago de sus impuestos, por lo que es un win-win tanto para la empresa como para el Estado. Sin embargo, como todo proyecto, hay ciertos desafíos que superar. De eso vamos a hablar en este podcast, de los desafíos y de las oportunidades alrededor de las obras por impuesto. Empecemos contigo, Geraldine. Coméntanos un poco, primero, qué tipo de proyectos has visto en tu experiencia, de proyectos de obras por impuesto. Hola Natalia, gracias por la invitación. Dentro de los proyectos de infraestructura en los que estoy involucrada están sobre todo el sector educación, saneamiento hídrico con PETARS y bueno, uno de los más bonitos ha sido definitivamente enfocado en temas deportivos, el CAR Punta Rocas en los Panamericanos. Ivana, y en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia en la ejecución de proyectos OXI? Gracias, Natalia, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, junto con Geraldine, reflexiones y experiencias en obras por impuestos. Por mi rol en Aloxi, tengo la oportunidad de acompañar a las empresas asociadas durante distintas fases del proceso de obras por impuestos, articulando con los distintos actores involucrados, compartiendo buenas prácticas, destrabando y facilitando los procesos. En ese sentido, he tenido la oportunidad o la experiencia en proyectos en distintos sectores y tipologías ejecutados en zonas tanto rurales como urbanas y de distintos niveles de gobierno, ¿no? Y dentro de los sectores podría mencionar educación, salud, agua y saneamiento, y también en temas productivos, sistemas de irrigación, tecnificado, canales de regadíos, entre otros. Interesante, muchas gracias. Geraldine, y digamos, de estos proyectos que tú has ejecutado en todos los sectores que nos has comentado, habrán sido de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Con entidades de diferentes niveles de gobierno tal vez. Entonces, en tu experiencia, ¿consideras que es más fácil o mejor ejecutar un proyecto OXI con una municipalidad, con un gobierno regional o con una entidad del gobierno nacional? Yo creo que depende mucho de la inversión que va a tener el proyecto detrás, ¿no? Yo creo que más importante que qué entidad vas a finalmente trabajar en conjunto es una entidad que se encuentre efectivamente capacitada para poder ejecutar el proyecto en tiempo y forma, ¿no? Bajo la premisa que la empresa privada le da a la obra por impuesto una agilidad, mucho más dinamismo de lo que podría tener el sector público. Entonces, creo que depende mucho de la inversión que va a haber detrás de esta obra por impuesto.
yo he tenido gratas experiencias con gobiernos locales, con gobiernos regionales, ¿no? Entonces, y creo que depende mucho también de la voluntad política para poder sacar estos proyectos adelante. Perfecto, muchas gracias. Ivana, en este, digamos, rol que tiene Aloxi de asesorar a las empresas privadas, generar alianzas entre empresas que estén interesadas para ejecutar proyectos de obras por impuesto, ¿nos podrías comentar algún caso, uno o dos casos de éxito donde alguna empresa haya ejecutado un proyecto de obras por impuesto satisfactoriamente? Y contarnos, ¿no? Si esto fue, primero, qué tipo de proyecto, si fue con una municipalidad, con un gobierno regional, con un ministerio. Bueno, bajo esta modalidad de obras por impuestos, durante los 16 años de vigencia que tiene el mecanismo, ya tenemos más de 500 proyectos adjudicados, de los cuales aproximadamente el 50% ya están concluidos y puestos a disposición de la población. Entonces, si pensamos en proyectos exitosos, creo que todos aquellos que hayan sido concluidos y que estén en beneficio a la población, podríamos decir que es un éxito. Pero si me pongo a pensar, a ver, en algunos proyectos puntuales, recuerdo un proyecto en el sector de agua y saneamiento de Tiabaya, que fue financiado por Arca Continental Lindley con la Municipalidad Distrital. Y el éxito de este proyecto básicamente estuvo en la correcta o adecuada articulación de todos los actores involucrados. Es como que se alinearon los intereses del sector privado con el sector público y con la comunidad. Inclusive más allá del mejoramiento de redes de agua y desagüe, también contribuyeron a la formalización de la propiedad de los inmuebles en esa zona, ¿no? Y también generaron empleo directo y indirecto. Otro de los proyectos que es reciente, que también podría mencionar que está justamente alineado a esta correcta articulación de todos los actores, es el puente Cutuctay en Apurímac, en Cotabamba específicamente. Este puente realmente es un avance en la zona porque conecta Apurímac con Cusco y ha sido recientemente inaugurado, así que también se podría mencionar como un proyecto exitoso. Muchas gracias, Ivana. Creo que tanto tú como Geraldine han resaltado la importancia de la voluntad política, de la alineación de los intereses entre el sector privado, entre la empresa privada que financia este proyecto y la entidad estatal, ya sea en una municipalidad distrital, provincial, gobierno regional o ministerio. Precisamente a veces eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Porque uno no lo puede controlar o anticipar de manera completamente certera. Entonces, en esa línea, Geraldine, en los proyectos que tú has ejecutado, tanto en Sodexo o en experiencias previas en otras empresas, ¿nos podrías comentar cuáles han sido los desafíos más importantes, más difíciles tal vez, con los que te has enfrentado y cuál fue la solución adoptada por la empresa para superar estos desafíos? Yo parto nuevamente de la premisa y pongo como punto uno definitivamente la voluntad política, que creo que con un buen relacionamiento previo y comunicando adecuadamente puedes llegar a buen puerto. Creo que también resulta complicado una débil coordinación de gobiernos locales, regionales o centrales con los asesores externos, por ejemplo. A veces hasta la falta de comunicación, ¿no? Una nula o débil señal telefónica te genera inconvenientes en comunicación y coordinación. Creo que también necesitas buenos consultores a cargo de elaborar los estudios que involucran finalmente el proceso de una obra por impuesto, unos buenos estudios de preinversión, ¿no? Que cuenten con adecuados cálculos y estimaciones. Un gran problema que también es difícil de superar es, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, que no cuenten con disponibilidad presupuestal para una contratación adecuada en la supervisión pública, ¿no?
tener un supervisor público que esté debidamente capacitado para la adecuada supervisión, valga la redundancia, del proyecto es clave en este tipo de gestiones. Acá también, y resulta complicado, por ejemplo, el cambio de gestión que se interrumpa en la continuidad de los procesos, ¿no? Al contrario, suele causarte mayores reprocesos y suele causarte un tiempo adicional que normalmente no tienes previsto en la obra por impuesto y que termina siendo un gasto. Y en general creo que son temas muy coyunturales que son los que dificultan o retrasan la obra por impuesto y el objetivo que tiene la misma al final, que es recuperar el 100% de tu inversión. Ahí es donde empiezas a generar un gasto y ahí es donde se resulta complicado como sector privado empezar a justificar este gasto adicional. Ahora, ¿y qué es importante para que como empresa privada puedas adelantarte a este tipo de supuestos? Pues yo sí creo que es tener un área robusta que pueda ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Que tengas profesionales que estén debidamente capacitados para una ejecución de calidad, que es a lo que como empresa privada estamos comprometidos. Creo que también es importante contar con buenos asesores, y ahí resalto mucho la labor de Aloxi, que siempre nos brinda las sinergias necesarias o experiencias necesarias o buenos consorciados, si que buscas en este tipo de mecanismos consorcios, te da una buena cartera de proyectos que pueden estar de la mano con la zona de injerencia que quieres ir. Creo que es clave tener un buen estudio de abogados desde el día cero, y creo que es clave tener profesionales que estén debidamente capacitados porque finalmente recordemos que ejecutar una obra no necesariamente es el core de la compañía, entonces no tienes especialistas que se puedan enfocar en eso. Entonces, creo que es importante para poder empezar bien y terminar bien, tener un staff de profesionales que te puedan acompañar en la adecuada ejecución de la obra por impuesto. Importante todo lo que nos comentas, Geraldine, y me quedo con esta idea del gasto adicional, digamos, que a veces hay que incurrir para poder recuperar la inversión, porque finalmente las obras por impuestos, digamos, es una herramienta de sostenibilidad, de responsabilidad social, no es un proyecto en donde la empresa busca obtener una rentabilidad, ¿no? Sino es yo voy a contribuir con la ejecución de una obra o de la prestación de un servicio que redunde en el beneficio de la comunidad, indirectamente a la empresa también, y voy a recuperar esa inversión a través del certificado, que me va a permitir pagar mis impuestos. Pero cuando la empresa no puede recuperar ese certificado en absoluto, o lo recupera, pero tardíamente, tiene que incurrir en costos, ¿no? Ya sea legales, consultores, financieros, o sea, hay que mantener el proyecto, ¿no? Monitoreándolo. Entonces, es importante tener en cuenta la importancia de tener un buen asesoramiento desde el inicio del proyecto para seleccionar adecuadamente un proyecto y tener una coordinación en la medida de lo posible muy fluida, ¿no? Con la entidad que vas a ejecutar el proyecto para evitar estos baches en el camino. Y Ivana, desde Aloxi, ¿no? Que ya Geraldine nos ha comentado con mucha satisfacción la asesoría que brindan, ¿no? a las empresas interesadas en ejecutar este tipo de proyectos. Desde toda la experiencia que has tenido hasta ahora, ¿qué factores consideras que una empresa debería tener en cuenta para decidir ejecutar o no un proyecto de obras por impuesto? Creo que varios de los temas o los factores claves los hemos mencionado ya tanto Geraldine como por mi parte cuando les he contado de un par de proyectos. Pero yo les recomendaría a las empresas, en realidad, como punto número 1, es una selección adecuada del proyecto o la intervención que van a financiar. ¿Y ello qué implica? Por una parte, que el proyecto esté relacionado con la estrategia de sostenibilidad de la empresa y que esté acorde con el dimensionamiento de los recursos disponibles para asumir sin problemas
esa inversión y las potenciales variaciones que podrían darse. Elegir intervenciones que atiendan necesidades prioritarias de la población y que cuente con respaldo social. Muy importante también que esa intervención sea sostenible en el tiempo. Como bien lo ha mencionado Geraldine, que cuente con viabilidad política. Debe de existir voluntad de la más alta autoridad de aquella entidad pública con la que van a trabajar como empresa privada, ¿no? ¿Qué más? Que, bueno, el tema de que Geraldine también ha comentado, los estudios técnicos, ¿no? Que estén adecuadamente concebidos. En caso de una iniciativa pública, que aquellos estudios que ha elaborado la entidad pública sean verificados previamente con un especialista por parte de la empresa privada, y en el caso de iniciativas privadas que formula la empresa, que contraten un adecuado especialista proyectista para el diseño correcto de la inversión, ¿no? Otro aspecto fundamental y que recomendaría a las empresas, y ya esto viene por lecciones aprendidas, es prepararse a nivel interno y seleccionar adecuadamente sus socios estratégicos. Eso es fundamental, ¿no? Uno de los factores claves del éxito de las inversiones bajo la modalidad de obras por impuestos es la capacitación y la especialización. No solo desde el lado del sector público, por supuesto, sino desde el lado también de la empresa privada, porque como lo ha mencionado claramente Geraldine, no forma parte del core de la empresa. Por lo tanto, las distintas áreas que van a estar involucradas en este tipo de inversiones tienen que estar capacitadas, deben de conocer, sin perjuicio que es indispensable que vengan acompañados de asesores externos, por supuesto, ¿no? Y en línea con prepararse, con el fortalecimiento de capacidades y la especialización, justamente como Aloxi, tenemos una alianza con la Universidad Continental y ya estamos en la 8ª edición del Diplomado de Obras por Impuestos en estos últimos 3 años, justamente porque lo que buscamos es que se conozca no solo el marco legal, que es muy importante, y todo el procedimiento, sino también los beneficios que trae y los desafíos que pueden presentar las obras por impuestos. Y finalmente yo les diría a las empresas que tienen que identificar de manera temprana los riesgos para una gestión oportuna de los mismos. Eso también es crucial porque con herramientas que te permiten hacer un monitoreo, un seguimiento durante todas las fases del proceso, vas a poder tener alertas tempranas y evitar contingencias o controversias que se pueden suscitar bajo esta modalidad. Muchas gracias, Ivana. Creo que ha sido bastante claro cuáles son esos factores relevantes que tiene que tener en cuenta una empresa al momento de elegir un proyecto, de decidir si va adelante con un proyecto OXI, ¿no? Y hemos hablado bastante, tanto tú como Geraldine han mencionado mucho la sostenibilidad, ¿no? Hemos hablado de que los proyectos de obras por impuesto deben ser sostenibles. Y quisiera preguntarte, Geraldine, como gerenta legal y asuntos corporativos de una empresa privada, ¿no? ¿Crees que realmente los proyectos de obras por impuesto están alineados con la agenda de sostenibilidad o ESG de una empresa? ¿Y por qué sería cómo así se da esta alineación, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, y lo decías tú al principio, el mecanismo de obras por impuestos es la gran oportunidad que tiene el sector público y el sector privado para trabajar de la mano en reducir brechas de infraestructura que existen en el país. Entonces, dentro de tu agenda de sostenibilidad y dentro de tus pilares ESG, no sé, si tienes, por ejemplo, un proyecto que te puede ayudar a reducir brechas de infraestructura ambiental, ya estás cubriendo este gran aspecto ambiental, ¿no? Que tienes pendiente y causas un impacto. La sostenibilidad hoy por hoy es
parte de la agenda de los negocios o de las empresas, mejor dicho, ¿no? Creo que ya no se busca una empresa que busque solamente generar ingresos, sino generar un impacto. Y con las obras por impuestos, sobre todo las de gran envergadura, las que generan un impacto a largo plazo, ¿no? Llámese carreteras, escuelas. Para mí el saneamiento hídrico es clave en el país, está solucionando con agilidad y con profesionalismo brechas en las que probablemente el Estado se demore un poco más. Entonces, creo que definitivamente las obras por impuestos están dentro de la agenda de sostenibilidad. Creo que es un compromiso de las empresas empezar a ejecutarlas en los proyectos priorizados que no solamente se encuentren dentro de su zona de injerencia, sino empezar a buscar un poco más allá. Muchas gracias, Geraldine. Realmente es notorio, ¿no? Cómo está alineado un proyecto de obras por impuesto con la sostenibilidad, con el compromiso de responsabilidad social, los pilares ESG de una empresa. Y además es una de las modalidades por la que está apostando el gobierno peruano, ¿no? Digamos, en los últimos años, incluso este año a inicios, ¿no? Se han aprobado una serie de modificaciones a las normas de obras por impuesto, tanto a la ley como al reglamento, para flexibilizar este régimen, ampliar el alcance, el objeto, los beneficios para el privado, ¿no? Y creo que es una clara muestra de que el gobierno ve las obras por impuesto como una opción válida y viable que quiere impulsar para reducir la brecha de infraestructura que todavía existe en nuestro país, ¿no? Ahora, Ivana, digamos, considerando que normalmente, ¿no? Las empresas que financian las obras por impuesto no, tú lo has dicho, ¿no? No es parte de su core, no es parte de su negocio necesariamente el hacer lo que se están comprometiendo a hacer bajo el proyecto de obras por impuesto. Entonces muchas veces es necesario contratar a un tercero que se llama el ejecutor del proyecto para que haga efectivamente la obra comprometida o preste el servicio, la actividad de mantenimiento que sea parte del proyecto. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para seleccionar adecuadamente a este ejecutor, ¿no? Las empresas privadas financistas que incursionan en el mecanismo, como bien lo hemos comentado, no tienen como core ejecutar infraestructura pública. Por lo tanto, la selección del ejecutor del proyecto es clave para el éxito del mismo. De esta manera, se mitiga el riesgo de retrasos en la ejecución o de variaciones sustanciales en el monto de inversión, es decir, sobrecostos. En ese sentido, la empresa privada tiene que garantizar esa correcta selección. ¿De qué manera? En su licitación privada lo que tendría que hacer es evaluar que esos ejecutores que se presentan tengan capacidad técnica adecuada, tanto como empresa como el personal clave, por supuesto. Segundo, que cuente con experiencia previa en el mecanismo de obras por impuestos en lo posible. Tercero, que tengan capacidad financiera para asumir sus obligaciones. Y podría decir también que hagan una verificación de sus actuaciones previas, en el sentido de que hayan cumplido con sus obligaciones, con su compromiso, que no hayan estado sujetos a penalidades o resoluciones de contratos por incumplimientos. Básicamente eso podría comentar. Muy importante los consejos que nos has dado, Ivana, ¿no? Muchas empresas no necesariamente tienen en cuenta que para contratar al ejecutor hay que hacer todo una licitación, o sea, hay que seleccionar, ¿no? Hacer un proceso de selección privado, interno, digamos, para seleccionar adecuadamente a esta empresa, ¿no? De la cual va a depender en gran medida el éxito del proyecto de obras por impuesto que se haya elegido. Para ir cerrando con este podcast, porque podríamos seguir hablando horas de horas del proyecto, yo tengo muchísimas más preguntas, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Geraldine, si tuvieras que darle algún consejo a una empresa privada, ¿no? Que está evaluando, está interesada
sobre ejecutar un proyecto de obras por impuesto, ¿cuál sería? Yo me llevo bastantes de los consejos que nos ha dado Ivana hoy en el podcast. Creo que, y la venía escuchando y decía, no, sí, claro. Y a ver, el mecanismo de obras por impuestos es efectivamente relativamente joven, ¿no? Creo que todos hemos venido aprendiendo en la ejecución y sobre la marcha del mismo. Es recientemente mayor de edad, entonces eso nos da la oportunidad, tanto al sector privado y al sector público, de ir aprendiendo de la mano. ¿Yo qué recomendaría? Recomendaría desde el principio un adecuado relacionamiento con la entidad y con las comunidades, si es que efectivamente tienes una injerencia alrededor. Comunicar constantemente y mantenerte también pendiente de los avances, ¿no? Creo que es clave, y lo mencionaba Ivana, contratar un buen ejecutor. Creo que es clave desde el inicio tener un expediente técnico que resulte adecuado para la adecuada ejecución. O sea, tu expediente técnico es tu punto de partida. Si no tienes un expediente técnico muy bien preparado, va a ser difícil luego y ahí vas a empezar a incurrir gastos en la ejecución. Para cerrar, yo creo que es importante, y lo decía Ivana también, tratar de visualizar el futuro y empezar a ver cuáles podrían ser tus eventuales, no quiero decir incumplimientos, pero digamos problemas que pueden surgir en el camino, ¿no? Para con eso tratar de tener una adecuada predictibilidad y saber cómo lo vas a solucionar en el camino o lo vas a poder prevenir. Y yo creo que también es muy importante, y esto sí lo recomiendo, contar con asesores especializados en el tipo de proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Ir acompañado desde el principio, a menos que efectivamente se tenga un área destinada y profesionales que vayan efectivamente preparados a ejecutarlos. Pero si no, si es una empresa que efectivamente no lo tiene en el core y está empezando en este gran camino de las obras por impuestos, es muy importante tener adecuados asesores que te puedan acompañar en el camino de la ejecución. Y para finalizar, Ivana, ¿por qué las empresas privadas financiarían proyectos bajo esta modalidad? Las obras por impuestos se han consolidado como una herramienta eficiente para que el sector privado contribuya con el Estado en reducir brecha social y productiva. Y en ese sentido, puede ser muy atractivo para las empresas porque escalan esa contribución en determinados territorios de población de influencia. Así que yo los animo, ¿no? Animo a las empresas privadas para que se sumen a la utilización de este mecanismo, porque de esta manera van a poder concretizar el pago de sus impuestos en proyectos reales en beneficio de los peruanos. Adicionalmente a ello, van a contribuir con una mejora en el relacionamiento también con la población, con las comunidades, con la sociedad. Y adicionalmente contribuye con mantener la legitimidad de las operaciones de las empresas en los distintos territorios del país. Muchas gracias a ambas, muchas gracias Geraldine, muchas gracias Ivana por su tiempo y por las ideas y los consejos muy valiosos que han compartido durante este video podcast. Me parece que, digamos, como reflexión final, yo me llevo esta idea de que las obras por impuesto funcionan, las obras por impuesto son un mecanismo viable para la agenda de sostenibilidad de las empresas. Particularmente a mí me interesa mucho este tipo de proyectos porque además, a diferencia de algunos otros, es una creación peruana, 100% producto peruano, ¿no? Que incluso lo ven en otros países como un ejemplo, ¿no? Como, oye, qué interesante que los privados puedan, como dijiste, Ivana, concretizar el pago de sus impuestos en una obra, en un servicio, en lo que les parezca importante, obviamente que está alineado con los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, en donde hay una grande brecha de infraestructura pública aún por cubrir y donde existe mucha, lamentablemente, desconfianza sobre el uso de los recursos públicos,
esta es una herramienta que te da esa seguridad o le permite a la empresa tener la oportunidad de dirigir el pago de sus impuestos específicamente a aquella obra que la empresa ha identificado como que es necesaria eh, para mejorar alguna necesidad básica, ¿no? de la población. Entonces, ojalá que se sigan dando más proyectos de obras por impuesto. Ojalá que sigan estas empresas los consejos que ha dado Ivana, la experiencia que nos ha comentado Geraldine, y que ojalá que nosotras tres nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad, ya sea hablando más de estos temas o en un proyecto de obras por impuesto. Y bueno, con eso finalizamos este video podcast. Los invitamos a seguir nuestras redes y a contactar al estudio Checopar si están interesados en seguir viendo más de videopodcast de esta serie del área de Derecho Administrativo Público del estudio. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, y al Estudio Checopar por la invitación. Gracias a ti, Natalia, y al Estudio Chocopar por la invitación, y ojalá que más empresas se animen a ejecutar obras por impuestos.